El día 18 de octubre es el Día Internacional de la Menopausia, que es una palabra que, bueno, dicho así, suena como poco, porque se suele hablar poco del tema, pero en Magas hemos querido hacerlo bien y hacerlo con tres mujeres estupendas que nos acompañan. A mi izquierda, Sandra Barneda, periodista, escritora, finalista del Premio Planeta con Un océano para llegar a ti. Alejandra Vallejo Nájera, que es psicóloga, profesora, conferenciante, escritora y que tiene el último libro, tiene muchísimos, pero el último libro es La voz de la intuición. Y Laura Ponte, que es modelo, empresaria, diseñadora, bueno, las tres son magníficas y las tres han accedido a hablar de este tema del que a mí, en primer lugar, me gustaría saber qué emoción os produce hablar de la menopausia. ¿Quién arranca? Tú. ¿Puedo yo? Una emoción, o sea, una reivindicación. Es que me parece terrible no aceptar el periodo en el que una persona se encuentra. Sería como no aceptar estar en la adolescencia, o no aceptar estar en la infancia, o no aceptar estar en la juventud. Aceptar estar en la menopausia es una enorme ventaja, porque entonces aprovechas todas las ventajas que tiene la menopausia, que tiene muchas, y puedes paliar los efectos secundarios, que también los tiene. O sea que me parece estupendo reconocerlo. Laura, Sandra. Yo es que estoy completamente de acuerdo, es que es un trámite de la vida que tenemos, quiero decir lo mismo, es que lo has dicho perfecto. Pero definidla, definid la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Como si estuvierais entre amigas, quiero decir. Es una etapa más. Pues una etapa más exacto, para mí es simplemente eso. ¿Algo más? Es una etapa donde suceden cosas que si la mujer no está preparada le pueden sorprender. Por ejemplo, lo más relevante quizá, mucho más que se me quita la regla, mucho más que eso es la transformación hormonal. Y esa transformación hormonal, que no es tangible, porque uno se puede ver la arruga, o se puede ver las canas, o se puede ver no sé qué, pero es que claro, el asunto de las hormonas no es tangible, no es ay, aquí veo la hormona, aquí veo el estrógeno, o no lo veo, ¿no? Va sucediendo poco a poco, y ese suceder poco a poco produce efectos exactamente parecidos, lo que pasa que a la inversa, de los que se producen en la adolescencia, donde también hay un volcán emocional, hormonal. En este caso, el déficit de hormonas que se van apagando y que te han venido sirviendo para la maternidad o para un montón de cosas, de repente dejan de funcionar. Con lo cual, al dejar de funcionar, tú tienes que aprender a funcionar de otra manera y tienes que aprender a cuáles son los síntomas físicos, mentales, emocionales que esa transformación hormonal te va a producir. Y una vez que lo entiendes, pues es muchísimo más fácil gestionarlo. Oye, ¿y a qué personas a la primera que le contasteis que habéis entrado en menopausia? ¿Y cómo? Quiero decir, porque no, parece como que cuesta trabajo, Yo tengo que decir que también voy a reivindicar la perimenopausia. Bueno, claro. Porque yo soy perimenopáusica, que me encanta, y reivindico desde aquí que el Mujeres al borde de un ataque de nervios lo escribí en un artículo, ese título de Almodóvar, esa gran película, o sea, podría ser el club de las perimenopáusicas también, ¿no? Y de las menopáusicas. A mí me parece que, o sea, más de la mitad de la población, va a vivir este periodo temporal. Entonces, yo creo que cada vez se comunica más entre las mujeres. Mi hermana mayor es menopáusica y ya me lo está contando, ¿no? Pero yo entiendo a mi abuela ahora, cuando yo veía a mi abuela con todo de sudores y que estaba ahí la mujer y tal, decía, pobrecita, que lo pasaba a solas e ignorante, ¿no? E incluso recuerdo a mi madre. Entonces, yo quiero ser optimista y quiero pensar que estamos mucho más preparadas a hablar de esto, a no darle la espalda, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Que las mujeres no tienen espalda, que decía Laura, que se decía antes, ¿no? Y no darle la espalda a un periodo, creo, precioso de la vida, o sea, donde nos prepara hacia otro lugar, y hormonalmente que hay, yo he leído hasta 35 síntomas que puedes llegar a tener, o sea, es una locura, ¿no? Es como una esquizofrenia que te puede venir
y que no sabes qué te está pasando. Entonces, hagamos un club de perimenopáusicas, de menopáusicas y que hablemos tranquilamente y compartamos qué nos ocurre y informarnos, ¿no? Entonces, yo la primera vez todavía no la he vivido, pero ya Porque tú eres peri. Porque soy peri, pero oye, pero estoy encantada de formar parte de este club y de que la gente se atreva a vivirlo con una naturalidad. De todas maneras, yo creo que hemos avanzado mucho en eso, ¿no? Pero en los pocos, y fíjate que en los últimos, yo creo que en los 5 últimos años, ¿eh? Hemos avanzado en el sentido de que tu abuela, como bien lo defines, directamente la gente de esa generación se abandonaba. En el momento en que ya la mujer decidía que estaba menopausia, decidía que se podía abandonar su cuerpo, podía abandonar su vida amorosa, podía abandonar un montón de aspectos que ahora las mujeres en edad de la menopausia pues hemos decidido no abandonar. Estamos activas profesionalmente, tenemos una vida activa deportivamente, intelectualmente y tenemos ahora mucha información acerca de cómo alimentarnos bien, la importancia de dormir adecuadamente y qué se puede hacer si no duermes adecuadamente para acercarte a un sueño lo más reparador posible. Todas las etapas de la vida, me parece a mí, todas tienen ventajas y todas tienen inconvenientes. La cuestión es detectar los inconvenientes, no hiperdramatizarlos, sino que entender que también hay ventajas, utilizarlas, aprovecharlas, y los inconvenientes resulta que es que ahora la medicina se ha puesto a nuestra disposición para que aprendamos a manejarlos más o menos, y entonces se puede vivir muy bien a pesar de no tener la regla. ¿Y eso de se vive mejor sin reglas? Sí. Sí, ¿no? Bueno, sí. ¿Tú lo ves más cómodo? Yo Laura? comodísimo, sí. ¿Lo ves más Sí, cómodo? no tener que, bueno, nunca he tenido reglas incómodas ni nada de eso, pero me parece comodísimo. Bueno, una cosa menos. Mira, no corremos el riesgo de quedarnos embarazadas. Entre otras Bueno, cosas. te diré que entre otras cosas. Claro. Sí, sí, bueno, en perimenopausia sí. En perimenopausia sí que se corre el riesgo, pero en menopausia teóricamente no, ¿eh? No, la menopausia. Yo no conozco casos de menopáusicas que se hayan quedado embarazadas, con lo cual puedes tener una agilidad en la vida amorosa sin ese riesgo y sin tomar medicamentos o anticonceptivos que son muy dañinos para la salud. Y mira, oye, qué liberación. Sí, sí, de eso se habla poco, es verdad. Claro. Pero, claro, hablábamos de las no reglas, pero también podemos aplicar las no reglas a las reglas sociales, personales. Quiero decir que llegado el momento de la menopausia, es como un momento de un poco de liberación, pero no solamente por no tener reglas, sino porque de pronto es como que se te abre otro mundo, ¿no? Parece como que muchas mujeres deciden, bueno, ahora por fin es un poco más mi momento, ¿no? ¿No pensáis? Yo creo que me ha gustado lo de las reglas, ¿no? Las reglas sociales. Yo creo que hay que todavía liberarse del estigma social, ¿no? Más que de la liberación, del estigma, ¿no? Atravesar esa barrera, ¿no? Del edadismo, de tal, y que cuando llegas, ¿no? Yo creo que hay todavía una cierta soledad en qué está pasando en mi vida y qué significa esto, ¿no? Y hay un estigma que, aunque yo lo veo positivo, pero hay un estigma. ¿Por qué? Porque en esos 35 síntomas que puedes llegar a tener, si no los compartes, te puedes llegar a sentir como que estás out de muchas cosas. O sea, socialmente, aunque hay ahora como se apoya la tercera, la cuarta edad, está todo virado hacia la juventud. Entonces esa necesidad de mantenernos jóvenes, cuando llega la menopausia o la perimenopausia, ¿qué pasa? Ya no soy válida, ya, ¿qué me está pasando dentro de mí? Yo estoy convencida de que a las mujeres nos sigue pasando esto. El juicio, la mochila que llevamos, claro, histórica. Entonces eso no nos hace... Yo creo que lo primero, no te sientes libre. Primero hay, no sé,
Es como, uy, ¿cómo me enfrento a esto? Y no contesto por mí, ¿no? Contesto por un estudio que se ha hecho conocidísimo, porque se han estudiado muchísimas variables, entre otras la que voy a comentar ahora, en la Universidad de Harvard. Es el estudio más largo que se ha hecho en la historia de los estudios, que ha durado 70 años, de manera que los investigadores se morían en el medio también y ha habido que renovar investigadores. Bueno, en definitiva, a lo que voy, en el tema que nos ocupa, este estudio ha analizado las 5 ambiciones, por no decir, o metas que cada persona tiene o que un grupo de personas tiene con independencia de su clase social, su nivel cultural, a lo largo de los periodos de su vida. Entonces se ha visto una cosa muy interesante, cómo cambia los intereses, las metas o las ambiciones de los hombres y de las mujeres a partir de los 55-60 años. Mientras antes de los 55 o 60 años, las mujeres, sus 5 tops eran tener un gran progreso profesional, resultar atractiva, tener familia, en muchos casos tener hijos, tener familia o tener una pareja estable. En los primeros 55 o 60 años, a partir de esa edad, las prioridades cambian. Entonces, lo que la mujer ambiciona es sentirse libre, es sentir que puede vivir la vida que ha elegido y no la que cree que le exigen los demás. También sentirse atractiva, y por qué no, ¿no? Y se incorpora una variable que en la primera fase no existía, que es la espiritualidad, entendida como sentido de trascendencia, como que lo que hago que sirva para algo y para alguien, el sentido de que algo más grande que yo me interesa. Y te conviertes, a partir de esa edad, resulta que no tanto al principio, es que ni salía esa variable, te conviertes en una buscadora con tiempo y experiencia para buscar. Qué bueno. Y qué bonito. Yo desde luego estoy ahí, ¿eh? Buscando. O sea, sí, buscando y con una ilusión y una pasión por aprender aquello que no he tenido tiempo de hacer antes, porque mi profesión me absorbía, mi familia me absorbía. Ahora, liberada de eso, estoy pudiendo dedicarme al sentido de la trascendencia, ¿no? De algo más grande que yo está ahí esperándome para que vaya yo, porque la pasión ayuda, es esa pulsión que te ayuda a ir con alegría, con ilusión, con humildad, porque eso exige que entiendas que no sabes, pero que te abras a aprender. Pero eso no tiene más que ver con la franja de edad que con la menopausia. O sea, es decir, perdón, pero la menopausia, bueno, pero coincide yo creo que un poco. Muchas mujeres no, pero es que es distinto, es que muchas mujeres eliminarían o hacen como que no existe la menopausia, claro, y hablan de esa franja de edad, de que fenomenal, pero yo estoy hablando me parece que era Sienna Miller, que habló de la temprana menopausia que le vino a los 37 años, lo hablaba hace poco, o Naomi Watts, no me acuerdo, puede que sea Naomi Watts, y que ella decía, no lo dije, no lo compartí, lo viví a solas. Estamos hablando de una persona que es archiconocida, representa que tiene todo al alcance, no estamos hablando de una mujer que está en un pueblo, quiero decir que tiene una cultura que está rodeada de una cierta modernidad, ¿no? Y que lo vivió a solas, que lo vivió con vergüenza, y esto hace relativamente poco. Entonces, yo creo que es ahí, y yo insisto en que se tiene que hablar, y por eso os agradezco que se hagan unas charlas como estas, porque la mujer quiere todavía ignorar esta fase, nombrarla, aunque la está viviendo y la vive, claro, pero es como socialmente no hablada. Bueno, yo percibo en el caso de Naomi Watts, que mencionas, que es una excepción. No es normal tener la menopausia, o es normal tenerla cuando has tenido algún cáncer o que te han tenido que extirpar los ovarios o lo que sea, pero eso es bastante excepcional. Aún así me parece genial lo que estás diciendo, porque ¿y qué? O sea, ¿y qué? Que tengas la menopausia con 37, con 40, o sea, ¿y qué más da? Laura, ¿tú qué piensas? Estás muy callada.
No, es que creo que hay muchas maneras de ver el tema de la menopausia. Yo es que realmente nunca le he dado tanta importancia, a lo mejor porque en mi casa se ha hablado de ello. O sea, todas mis tías han tenido la menopausia súper jóvenes. Yo tuve la regla con 10 años. Entonces hay que ver también un poco cómo entras. O sea, lo primero, cuando tienes la regla tan joven y no estás desarrollada, entras en una fase, no había nadie en clase que tuviera la regla con 10. Entonces era como entras en la fase de, bueno, ya me miran con los ojos de, uy, ya eres mujer, hay que empezar a mirarte de otra manera, todas estas cosas, ¿no? que además no se entienden para nada cuando tienes 10 años y 11 años. Y pasa lo mismo, pasa que con otro enfoque cuando de repente dejas de tener la regla. Y para mí el gran problema de la comunicación en esto es que parece como que ya dejas de ser mujer, como no puedes tener hijos, ¿no? De repente te haces mayor, da igual que tengas 45, 50, a ojo sobre todo horror del sexo contrario, ¿no? Que de repente eres inútil. Entonces, de esa utilidad de antes, ¿no? De la mujer solo vale cuando puede tener hijos y puede seguir perpetuando la especie. Entonces yo creo que ahí es el gran problema de hablar de la menopausia, es que o sea, yo entre amigas me dicen, no pasa nada que lo hable, pero que no lo puedo hablar si hay un tío delante. Y digo, ¿pero por qué? Dice, no, porque ya te miran de otra manera. Y digo, bueno, eso serás tú que crees que te van a mirar de otra manera, pero... O sea, pero no crees, pero sigue habiendo ese estigma. Sí, por eso, pues como decir la edad, tengo una amiga que cumple ahora 51, no, ella cumple 51 y dice, no digas mi edad. Y digo, pero tú encima que parece que tienes 35, ¿qué más te da? Y dice, es que no quiero que piensen que soy mayor. Y digo, pero mayor con 50 años, que vas a vivir hasta los 96 igual. O sea, estás en la flor de la vida. Y aparte que estás estupenda, de las mujeres de 50, aparte de que nos vestimos, quiero decir, y sobre todo que creo que no hay una edad. O sea, tú naces con un espíritu joven, mayor, te conozco niñas de 14 que parecen de 60, porque su manera de ver la vida es, pues, o más conservadora o más lo que sea. O sea, quiero decir que todo eso está un poco mezclado. Una cosa es lo que pasa con nuestro cuerpo, toda la cantidad de bueno, movidas físicas que nos pasan, y otra es la mental, pero ¿qué es eso? Que parece que las mujeres a partir de los 50 pues dejan de funcionar, ¿no? Y eso a lo mejor antes, no sé, que veas a la gente de 50 años que la vida era distinta hace 100 años y que éramos menos longevos y todo eso, pero hay una mujer de 50 para mí es como una de 25. Claro, pero habréis oído alguna vez utilizar de mala manera la palabra menopáusica, es decir, está menopáusica. Pero es un desprecio de la mujer hacia la mujer. Yo siempre creo que somos nuestras peores enemigas, porque efectivamente a los hombres les da, al contrario, dices, pues mira qué bien. Es que ni lo preguntan. Pero es una cosa absurda de la figura del... ¿no? Yo no sé, Charo. Yo creo que sería social. Yo no metería de la mujer a la mujer, porque entonces estamos haciendo un estigma. Yo también sí lo creo, que somos las mujeres. Yo creo que es social, que se ha enfocado hacia la mujer como objeto, que se ha construido, que sigue siendo el objeto joven, el objeto deseable, el objeto de procrear, o todo lo que digáis. Sí. Y entonces la mujer, al final, se siente por toda esta presión como que ya no es válida o que ya no, y cuesta mucho romper ese estigma, pero al final cosas como esta charla o como otras cosas ayudan a romper esa pared de cristal que todavía está, ¿no? Está claro. Oyéndoos, la verdad, por supuesto, Charo desvía la conversación hacia otro lugar si te parece oportuno, pero oyéndoos me lleva a pensar cuánta vinculación hay entre la autoestima y el periodo en el que la mujer se encuentra, o los hombres se encuentran, la autoestima. Entonces, vamos a pensar un poco, reflexionar sobre qué es la autoestima. Y es que la autoestima fluctúa continuamente en función del resultado que suceda cuando hacemos lo que hacemos o cuando vamos hacia determinados caminos. Por ejemplo, no es lo mismo, yo puedo tener mucha autoestima en el ámbito profesional, pero a lo mejor me deja mi pareja y se me cae la autoestima en ese momento y en ese lugar y en ese campo, circunscrito a ese campo, ¿no? Pero en el ámbito de la menopausia, que es lo que nos traen aquí, hay que saber que la autoestima no es la autoestima. No, es que el concepto
tiene como 4 subgrupos. A ver si puedo ir rápidamente con ello. Uno es lo que llamamos autoestima, que es la capacidad de proporcionarte amor en función de unas lecciones que tú has recibido en casa. Y si las has recibido malas, lo que has hecho para trabajar en ese aspecto. O sea, la capacidad de amor, de respeto y de valoración que tú te das a ti mismo. La otra pata de esta mesa, que en común llamamos autoestima, es la autoimagen. Cómo mi cuerpo, la información que yo me doy a mí, y también que recibo de fuera acerca de cómo se me percibe físicamente o cómo yo me siento percibida ante mí misma físicamente. Después está el autoconcepto, cuánto creo que valgo. Y esto lo vemos muy claramente en la implementación, a lo mejor profesional, o en cómo valgo en mis relaciones hacia otras personas. Pero es que hay una última pata de la que nadie habla, que es la competencia sexual. Y que es es que de sexo íbamos a hablar después, te has adelantado. Sí, pues la competencia sexual es importante, nadie habla de ella. Hay personas que se ponen, sobre todo varones, que se ponen una nota altísima. La cuestión aquí es que cada uno de los que nos estamos escuchando ahora nos pongamos una nota en estos 4 aspectos, porque a lo mejor si yo me he puesto hasta ahora una nota muy alta en competencia sexual, voy a sufrir mucho en la menopausia, porque voy a creer que ya no tengo esa capacitación. Si me he puesto una nota muy alta en autoimagen, pues igual voy a sufrir en la menopausia, porque claro, las cosas no son como fueron. Pero si me vengo poniendo una nota muy alta desde el principio en autorrespeto, en autovaloración, en autodecisión de crecimiento personal y en el autoconcepto, o sea, tengo de mí un buen concepto de persona con capacidad, con no sé qué, entonces vas a sufrir mucho menos. Has nombrado la palabra mágica, que es sexo. Claro. Porque en la menopausia, ¿qué pasa con el sexo? Tú estabas hablando antes, Laura, de que alguien te decía, no hables de estos temas. Ayer estaba hablando con una amiga, estábamos hablando, que yo estoy perezosa. Pero tú tu amiga. No, que yo estoy perezosa, que pues me decía, ay, hija, tal, no es que digo, ya lo veré sobre la marcha, digo, es que no me planteo esas cosas, ¿no? Y me decía, ay, es que tenemos otra amiga que decía, pues yo la verdad, mi madre desde que se separó con 50 años no se volvió a acostar con nadie y yo me niego a no volver a acostarme con nadie. Yo decía, pero si no te apetece, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa porque no te apetezca tener sexo? No pasa nada, ¿no? Es como si no te apetece comer, pues no tienes hambre, pues no comes. Hay que estar forzado de repente a mantener relaciones sexuales simplemente por sentirte cómodo, porque yo no entiendo cuál es el... Pues ves, aquí tienes un caso de una persona que se había puesto hasta este momento una nota muy alta en competencia sexual, en detrimento igual de las otras 3 patas. ¿No? ¿Pero qué pasa con el sexo? A ver, yo creo que hay que hablar del tema hormonal. Claro. O sea, Claro. Yo no soy médico, pero la menopausia es un choque absoluto porque tus hormonas cambian. Descienden los estrógenos a nivel tal, la testosterona está por los suelos. Es decir, y hay un totum revolutum de la autoestima. Está muy bien el concepto que tú tengas, pero creo que todo eso hormonalmente afecta a que no te reconozcas. Hay muchas mujeres, muchas amigas mías que son menopáusicas y me dicen, no me reconozco. O sea, realmente no me reconozco y tengo unos cambios de humor tremendos. Igual que tengo unos cambios de humor, mi apetencia sexual paso de todo, no me apetece ni estar socialmente, ni sexo, ni nada. Entonces, pero todo esto hay una base de química pura, que es el tema de las hormonas, como comparabas con la adolescencia, que estamos todos un poco así, pues la menopausia es lo mismo. Entonces, ¿hay soluciones? Es bueno, luego hablamos de todos los problemas de osteoporosis futuros. ¿Qué ocurre cuando se te retira la regla? O sea, es que, claro. O sea, yo creo que es importante hablar y que no somos tan ignorantes ahora. O sea, no se ha dado la espalda a lo que es a la mujer y la salud de la mujer, ¿no? Yo creo que esto, recogerlo y decir, mira, no te vas a encontrar porque hay un salto cuántico en lo que eras, pero porque hay un tema hormonal, hay una explicación científica.
Y evidentemente tu apetencia sexual pues va a desaparecer, igual que tu apetencia social, etc. ¿Hay remedios? Hay remedios. ¿Quieres o no quieres? Pero que esté sobre la mesa y que tenga la opción la mujer, ¿no? Sí, bueno, absolutamente Claro. de acuerdo. Lo que pasa es que tampoco la menopausia sucede de la noche a la mañana. Eso O sea, es lo tú que te despiertas un día y de repente al día siguiente no sabes cómo, te has transformado. No, Pero cuando esto se va- te retira la regla, ya cuando se te retira definitivamente sí que hay un descenso. Sí, pero esto va Sí, pero ya se anunciando, va poco a poco. anunciándose, Sí, un o sea, año, no ¿no? sucede de la noche a la mañana. Y lo que probablemente sería bueno es que nosotros desde aquí invitáramos a las mujeres que ya tienen ese anuncio, que se fueran preparando físicamente, anímicamente, intelectualmente, no sé, Para todo. mentalmente, Sí. que se vayan preparando, porque es que esto va a ser así. Y suerte que un día fuimos adolescentes con todos los problemas que tenía la adolescencia, pero qué bien que lo pasamos y llegamos y después la juventud tenía sus problemas, pero qué bien que lo pasamos y esto se pasa. Entonces hay que prepararse y efectivamente el que no haya estrógenos de repente produce sofocos y altera el sueño. Pero la medicina hoy día se ha puesto a disposición de las mujeres, los endocrinos, las endocrinas, tenemos fantásticos médicos que ya saben cómo ayudar a la mujer a que el tema hormonal le juegue las menos malas pasadas posibles. Claro. Y se puede tener una vida sexual activa, porque el sexo es verdad que influye en las hormonas, pero es que el sexo está aquí, o sea, la libido está aquí. Entonces puedes, lo que a lo mejor no te sale al principio. ¿Por qué? Porque no has necesitado aprender eso, te salía solo. Y luego igual requiere un aprendizaje, pero O sea, que perfectamente es viable y posible. efectivamente. Pero también tú has introducido otro tema que es los tratamientos médicos, ¿no? Es decir, el tratamiento hormonal sustitutorio, que tiene muchas luces y algunas sombras, o se le han puesto algunas sombras, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo... Esto sería ideal que lo mencionara una endocrina, o una doctora endocrina, que son muy, muy partidarias de que la mujer, a no ser que tenga un cáncer de mama... hormonodependiente se llama. Efectivamente, a no ser que... Son muy partidarias de que la mujer siga tomando estrógenos y se sustituya con su progesterona y con su testosterona, pero no soy yo la persona que tiene que decir esto tendría que decirlo un médico. Pero existe esa posibilidad y ¿por qué no la vamos a usar? Lo importante es ponerse en manos de un médico que han estudiado una carrera larguísima y se han especializado en ayudar a las mujeres en este ciclo vital, alimentarse como corresponde a su nueva situación y a suplementarse en lo que sea necesario, ¿no? ¿Tú estás dispuesta A ver, en el momento en que... Yo estoy dispuesta a que, o sea, que sea un periodo más, es decir, o sea, estoy dispuesta a reconocer y conocer qué es lo que me está ocurriendo y en función de eso ver lo que me va bien o no me va bien para mi bienestar. O sea, es que al final es de cajón, me parece. Claro, porque hablamos de bienestar, entonces ahí se supone que también hay que introducir unos ciertos cambios en los hábitos de vida, ¿no? A los que hay que, sobre todo hay que introducirse de cara también pensando en el futuro, ¿no? Es interesante hacerlo porque de resistirse a hacerlo, de empeñarse en ser quien ya no funciona, si es que la naturaleza nos lo enseña. La naturaleza tiene un otoño, que es el periodo en el que estamos ahora precisamente, donde los árboles que han sido maravillosos, verdes, frondosos, estupendos, admirables y que daban sombra a la gente cuando se refugiaba, de repente las hojas ya no les funcionan y se amarillean y caen. Pues eso es exactamente, o sea, la naturaleza del ser humano es que vamos de la mano, ¿no? Qué triste sería no reconocer que esa etapa de tu vida ha venido y entonces te aferras a tiempos pasados que fueron mejores y no tienes nada más que sufrimiento en ese sentido. Aceptar el periodo en el que uno está
Y en el periodo que uno está, aprovechar todo lo que la ciencia médica ha puesto a nuestra disposición y todo lo que hoy día se sabe, cómo tienes que hacer un determinado tipo de ejercicio, no el que hacías antes, sino el que ahora le corresponde a tu edad, precisamente para prevenir la menopausia, para prevenir un montón de cosas que te van a ayudar a envejecer, porque yo creo que nadie de los aquí presentes queremos entrar en una patología muy habitual, que puede ser habitual en la depresión, en la menopausia, que se llama depresión. Entonces, la depresión sucede normalmente, a no ser que tengas una carga genética que te predispone a ello, la depresión suele suceder con una antesala, que se llama ansiedad. Ya. Y la falta de hormonas adecuadas propenden a la ansiedad. Entonces, pillarlo a tiempo, para no caer en depresión. ¿Tú has cambiado algún hábito de vida? ¿Cambiaste algún hábito de vida con respecto al deporte, con respecto a la alimentación, el sueño? O sea, de hecho, llevo como un mes diciendo, venga, a ver si me apunto al gimnasio. No, es que cada mujer, de todas maneras, es un mundo. Yo llevo con sofocos. Empecé hace 10 años a dormir mal y es verdad que antes yo no sabía ni qué era la perimenopausia. Decía, ¿qué me pasa? Que estoy súper sensible con todo. Otra vez como si tuviera 14 años. Pero bueno, pasó y luego empecé a dormir mal. O sea, quiero decir, cada mujer es un mundo. Yo llevo con sofocos, no sé, 6 años. Y hay mujeres que tienen 2 sofocos. Entonces, cada cuerpo es un mundo. No fue una cosa... Quiero decir, por eso que cada cuerpo se gestiona de una manera distinta, aunque haya más o menos, digo yo, que bueno, para eso está la ciencia, para demostrar que entre X años y X años, y estos son los síntomas y todo esto. Pero yo, por ejemplo, no he tenido cambios de humor, al contrario, creo que nunca he estado mejor de la cabeza. En el cuerpo sí que he notado cambios, pues que te sale una película de grasa por zonas que son curiosas, pero no he notado nada. Y los sofocos, que puedo tener rachas de un mes sin parar y estar 4 meses sin sofocos, entonces... ¿Y el sueño? No, el sueño sí que... Pero ahora empiezo a regularlo otra vez. Ahora empiezo a dormirme como a una hora prudente. Estoy más cansada y duermo como a las 12, a 7 o así de la mañana. Y es verdad que he tenido épocas de levantarme a las 3, de frío, calor, pero bueno, todo lo he ido incorporando bien porque no ha sido una cosa de un día para otro. Entonces he ido durante 10 años pues, pasando por todas estas fases, pero tampoco siendo muy consciente, quiero decir, como alimentando esa, ¿sabes?, qué me está pasando, sino dejándolo ir con bastante tranquilidad. Quizá a lo mejor por eso, porque en mi casa se ha vivido con total normalidad y cada caso ha sido tan distinto que he dicho, bueno, a ver dónde me lleva el cuerpo. No tomo pastillas, no tomo nada. Bueno, pero también lo importante es acudir a un especialista, ¿no? Quiero decir que al final son los que saben, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que estar la información, la mujer tiene que sentirse libre, no tiene que sentir vergüenza ni sentirse sola y cada mujer pues ser libre de decidir cómo lo vive, ¿no? Pero vuelvo al ejemplo de mi abuela, ¿no? Mi abuela lo vivió sola. Era como una sensación, igual que mi madre, ¿no? Un poco también. Entonces yo creo que ahora pues cada una elige. Mi hermana, por ejemplo, me dice, el otro día hicimos arroz y me dice, no puedo comer arroz, porque cada vez que como arroz tengo unos sofocos de narices, ¿no? Todo lo que son los hidratos, ¿no? Pero ella se ha escuchado, ¿no? Y entonces dice, he eliminado o he retirado un poco los hidratos porque no me sientan ahora tan bien, ¿no? O hace ayuno intermitente porque le va mejor. Yo creo que cada uno, está la lectura, están los médicos, está... Lo importante es que te escuches. Y si ves, por ejemplo, que tienes cambios de humor, revísate, pues hace un análisis hormonal y a ver qué te está ocurriendo, cómo están tus hormonas y sobre eso decide. Si ves que estás de repente pues, mucho más cansada, te sientes que puede ser otro síntoma, ¿no? Yo vuelvo a los 35 síntomas que me pareció tremendo. Sí, no. Te sientes de repente cansada que no puedes que no te con tu toquen vida, todos. No te toquen todos, pero no puedes con tu vida. Oye, a lo mejor es un síntoma y estás dentro de la franja de edad, pues oye, mira a ver qué puedes hacer. Cambia a lo mejor si haces deporte, pues un deporte un poco más de peso, de pesas, para ayudarte un poco, no sé, pero que no te quedes sin informarte, ¿no? O sea, no te quedes pasiva ante eso, porque es una etapa más y se pasará y puedes pasarla de una manera pues,
como Laura, o desde una manera pues más con una terapia hormonal o cambiando la alimentación también. No lo sé. Aquí hay una cosa también que es interesante poner sobre la mesa, y es que es un momento que suele coincidir con una época de mejor performance de la mujer en el trabajo, ¿no? Es decir, un momento álgido en la carrera profesional, que eso normalmente genera estrés, y aquí estamos hablando de que se genera un estrés añadido, de que se puede generar un estrés añadido. Eso no sé si lo habéis pensado, visto por edad sufrido, no tienes ¿no? la carga de la crianza, de que todavía en España la mujer se siente plataforma de la estabilidad de su familia. Esto es así, aunque ya reciben mucha ayuda de los progenitores varones, pero la mujer se sigue sintiendo muy, muy responsable del cuidado de sus hijos, y entonces eso es un estrés añadido a competir o a tener una competencia profesional donde tienes que funcionar, o tú te exiges funcionar como si no tuvieras hijos, y hay unos hijos que también demandan de tu presencia. Bueno, a partir de una determinada edad te liberas un poco, digo relativamente, ¿no? No lo Te liberas de sé. eso. No lo sé, porque yo, por ejemplo, no tengo hijos, pero como mujer hay una carga de hacerte un poco más responsable de lo familiar, ¿no? De tus padres, que ya son también, mayores, claro. entonces cuando vas cumpliendo te dejas los hijos si los tienes, y te toca hacerte cargo de un poco la estabilidad de tus padres, saber cómo, que son mayores. El hombre, yo creo que por el ADN histórico, yo te digo, ayer hablando con mi hermano, ¿no? Y me gusta compartirlo porque tienen una visión completamente distinta, ¿no? No le dan tantas vueltas a la cabeza, y yo estoy ahí como preocupándome en exceso. Me dice, no te preocupes en exceso, ¿no? Entonces sí que quizás pasamos a sentirnos esa presión o la carga familiar de ocuparnos de los mayores. Sí, ¿no? porque la mujer es cuidadora, tenemos esa naturaleza cuidadora la mayoría, ¿no?, de las mujeres. Pero me gusta mucho lo que has dicho antes, Sandra, porque efectivamente, fíjate en la alimentación, qué importante es, dado que en el sistema digestivo, en las tripas, por decirlo así, para que nos entendamos todos, es donde se gestiona, o sea, donde es la fábrica realmente de la serotonina. La serotonina es la hormona del buen rollo, por decirlo así, en clave normal. El buen rollo depende de la serotonina, y en un 90% la serotonina se procesa en el sistema digestivo y solo un 10% aquí, en el cerebro. De forma que lo que comemos va a afectar espectacularmente, pero espectacularmente, a que ese buen rollo se mantenga a cualquier edad. Ahora, esa serotonina va a también verse influida por el famosísimo palabrejo que hay ahora que se llama microbiota. ¿Y qué es la microbiota? La microbiota son bacterias, y tenemos 2 kilos de bacterias, que es como un ejército. Hay los soldados buenos y los soldados malos. Nuestro trabajo, porque ahora también la ciencia médica nos enseña a entender cuáles son nuestras bacterias buenas y cómo podemos reforzarlas en función de la edad que tenemos, de los hábitos de vida que llevamos y de lo que comemos. Oye, tenemos que cortar, pero... Dios mío, yo creo que me enrolla mucho. No, pero es que es normal, sabes mucho y entonces cuentas mucho. Pero tenemos que cortar, y a mí me gustaría que cada una de vosotras dijera algo para que, de alguna forma, digamos que se entienda bien socialmente que menopausia no es vejez. Un cierre. Por supuesto que menopausia no es vejez. Menopausia es una nueva etapa vital en la mujer que tiene que ser maravillosa, donde hay unos cambios hormonales porque se te corta la regla, dejas de tener el periodo, y a partir de ahí un ajuste en tus hormonas, pero va acompañado de una etapa maravillosa, puesto que estás mucho mejor contigo misma, te sientes mejor y no sé, y incluso vas hacia una espiritualidad, ¿no? Y de una energía y una alegría, y no se te acaba la vida, por supuesto que no. Laura. Yo creo que hay que aceptarlo como un trámite vital normal, como la muerte.
Quiere decir, bueno, es que yo no tengo miedo a la muerte. No es que No es de Ger, no. Es que es un trámite, es que yo tampoco tengo miedo a la muerte, entonces quiere decir, o sea, que quiere decir, nacemos, pues hay una serie de procesos físicos en nuestro cuerpo que son maravillosos, Claro. que en un momento dado pues nos sirven para unas cosas y en otras para otras, y que no hay que tener ningún miedo a ninguna de las etapas de la vida. Quiere decir que son todas bonitas, interesantes e importantes que pasen, que estamos concebidas de esta manera y que simplemente hay que aceptar y eso, y no tener miedo a nada, ¿no? Y sobre todo no pensar que dejamos de ser, ¿no? de existir, ¿no? Que es, bueno, pues como todo, pues como toda la parte de la vida importante. Alejandra, sí. Mujeres perimenopáusicas o menopáusicas, una clave, que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que es que la ciencia médica se ha puesto completamente a nuestra disposición para que sigamos estando estupendas, porque eso es lo que somos, gente estupenda. Qué bien, como vosotras. Muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias.